nuestro hogar. Nuevo amigo. Por lo general, los prefacios sirven para presentar a los autores exaltándoles sus méritos y comentándoles la personalidad. En este caso la situación es diferente. Inútilmente los compañeros encarnados buscarían al médico André Luis. En los directorios convencionales, a veces el anonimato es hijo legítimo del entendimiento y del verdadero amor. Para redimirnos del pasado escabroso, se modifican las tablas de la nomenclatura usual en la reencarnación. Funciona el olvido temporal como bendición de la divina misericordia. André precisó igualmente cerrar la cortina sobre sí mismo. Por eso no podemos presentar al médico terrestre y el autor humano, sino al nuevo amigo y al hermano en la eternidad. Para traer valiosas impresiones a los compañeros del mundo, necesito despojarse de todas las convenciones, inclusive la del propio nombre, para no herir corazones amados, envueltos todavía en los viejos mantos de la ilusión. Los que recogen las espigas maduras no deben ofender a los que plantan a distancia, ni perturbar la siembra verde, aún en flor. Reconocemos que este libro no es único. Otras entidades comentaron ya las condiciones de la vida más allá de la tumba. Sin embargo, desde hace mucho deseamos traer a nuestro círculo espiritual a alguien que pueda transmitir a otros el valor de la experiencia propia, con todos los detalles posibles a la legítima comprensión del orden que preside el esfuerzo de los desencarnados laboriosos y bien intencionados en las esferas invisibles a la vista humana, aunque íntimamente ligadas al planeta. Con seguridad, numerosos amigos sonreirán al contacto con determinados pasajes de estas narraciones. Es que lo inusual causa sorpresa en todos los tiempos. ¿Quién no se sonreiría en la tierra años atrás, cuando se le hablase de aviación, de electricidad o de radiofonía? La sorpresa, la perplejidad y la duda son propias de todos los aprendices que aún no pasaron por la lección. Es más que natural, justísimo. No comentaríamos de ese modo ninguna impresión ajena. Todo lector necesita analizar lo que lee. Nos remitimos, pues, tan solo al objetivo esencial del trabajo. El espiritismo gana extensa expresión numérica. Millares de criaturas se interesan por sus trabajos, modalidades, experiencias. No obstante, en ese campo inmenso de novedades, no debe el hombre descuidarse a sí mismo. No basta investigar fenómenos, adherirse verbalmente, mejorar la estadística, adoctrinar conciencias ajenas, hacer proselitismo y conquistar favores de la opinión, por más respetable que ella sea, en el plano físico. Es indispensable reflexionar sobre el conocimiento de nuestros infinitos potenciales, aplicándolos a nuestra vez en los servicios del bien. El hombre terrestre no es un desheredado, es hijo de Dios, en trabajo constructivo, vistiendo el ropaje de la carne, alumno de benemérita escuela, donde precisa aprender a elevarse. La lucha humana es su oportunidad, su herramienta, su libro. El intercambio con lo invisible es un movimiento sagrado en función restauradora del cristianismo puro, por tanto, que nadie se descuide de las necesidades propias en el lugar que ocupa por voluntad del Señor. André Luis viene a contarte, lector amigo, que la mayor sorpresa en la muerte carnal es la de colocarnos cara a cara con nuestra propia conciencia, donde edificamos el cielo, nos estacionamos en el purgatorio o nos precipitamos en el abismo infernal. Viene a recordarnos que la tierra es un taller sagrado y que nadie
lo menospreciará sin conocer el precio del terrible engaño al que sometió su propio corazón. Guarde su experiencia en el libro del alma. Ella dice muy alto que no le basta al hombre apegarse a la existencia humana, sino que necesita aprovecharla dignamente, que los pasos del cristiano en cualquier escuela religiosa deben dirigirse verdaderamente al Cristo y que en nuestro campo doctrinario necesitamos en verdad del espiritismo y del espiritualismo, mucho más de espiritualidad. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 3 de octubre de 1943. Mensaje de André Luis. La vida no cesa. La vida es fuente eterna y la muerte el juego oscuro de las ilusiones. El gran río tiene su trayecto antes de llegar al mar inmenso. Copiándole la expresión, el alma recorre igualmente caminos variados y etapas diversas. También recibe afluentes de conocimientos, aquí y allí. Se acrecienta en tamaño y se purifica en calidad, antes de encontrar el océano eterno de la sabiduría. Cerrar los ojos carnales constituye una operación demasiado simple. Permutar el ropaje físico no decide el problema fundamental de la iluminación, de la misma manera que el cambio de vestido nada tiene que ver con las soluciones profundas del destino y del ser. Oh caminos de las almas, misteriosos caminos del corazón, es necesario recorreros antes de intentar la suprema ecuación de la vida eterna. Es indispensable vivir vuestro drama, conoceros detalle a detalle, en el largo proceso del perfeccionamiento espiritual. Sería extremadamente infantil la creencia de que el simple bajar el telón resolviese trascendentales cuestiones del infinito. Una existencia es un acto, un cuerpo, un vestido, un siglo, un día. Un servicio, una experiencia, un triunfo, una adquisición, una muerte, un soplo renovador. ¿Cuántas existencias, cuántos cuerpos, cuántos siglos, cuántos servicios, cuántos triunfos, cuánta muerte necesitamos aún? Y el letrado de filosofía religiosa habla de deliberaciones finales y de posiciones definitivas. Por todas partes, los cultos en doctrina y los analfabetos del espíritu. Se hace necesario mucho esfuerzo del hombre para ingresar en la academia del Evangelio del Cristo, ingreso que se verifica casi siempre de extraña manera. Él solo, en compañía del maestro, efectuando el curso difícil, recibiendo lecciones sin cátedras visibles y oyendo vastas disertaciones sin palabras articuladas. Muy larga, por tanto, es nuestra jornada laboriosa. Nuestro pobre esfuerzo quiere traducir apenas una idea de esa verdad fundamental. Muchas gracias, amigos míos, por vuestra atención. Nos manifestamos junto a vosotros, en el anonimato que obedece a la caridad fraternal. La existencia humana muestra gran mayoría de vasos frágiles que no pueden contener aún toda la verdad. Además, no nos interesaría por ahora, sino la experiencia profunda con sus valores colectivos. No atormentaríamos a nadie con la idea de la eternidad. Que los vasos se fortalezcan en primer lugar. Suministraremos solamente algunas ligeras noticias al espíritu necesitado de nuestros hermanos en la senda de realización espiritual y que comprendan con nosotros que el espíritu sopla donde quiere. Y ahora, amigos, que mi agradecimiento se calque en el papel, recogiéndose en el gran silencio de la simpatía y de la gratitud. Atracción y reconocimiento, amor y júbilo viven en el alma. Creed que guardaré semejantes valores conmigo, a vuestro respecto, en el santuario del corazón. Que el Señor nos bendiga. André Luis. Nuestro hogar. En las zonas inferiores. Guardaba la impresión de haber perdido la idea del tiempo. La noción del espacio, hacía mucho, había desaparecido.
Estaba convencido de que no pertenecía ya al número de los encarnados en el mundo. Sin embargo, mis pulmones respiraban ampliamente. ¿Desde cuándo me había vuelto juguete de fuerzas irresistibles? Imposible aclararlo. En verdad, me sentía amargado, duende en las rejas obscuras del horror, con los cabellos erizados, el corazón dando saltos y un miedo terrible enseñoreándose de mí. Muchas veces grité como un loco, imploré la piedad y clamé contra el doloroso desánimo que subyugaba mi espíritu. Pero cuando el silencio implacable no absorbía mi estentórea voz, lamentos más conmovedores que los míos respondían a mis clamores. Otras veces, carcajadas siniestras rasgaban la quietud ambiental. Algún compañero desconocido estaría, a mi ver, prisionero de la locura. Formas diabólicas, rostros deformes, expresiones embrutecidas surgían de cuando en cuando, agravando mi asombro. El paisaje, cuando no era totalmente oscuro, parecía bañado en luz cenicienta, como amortajado en neblina espesa que los rayos del sol calentasen desde muy lejos. El extraño viaje proseguía. ¿Con qué fin? ¿Quién lo podría decir? Apenas sabía que huía siempre. El miedo me impelía de golpe. ¿Dónde estaban el hogar, la esposa y los hijos? Había perdido toda noción de rumbo. El recelo a lo ignoto, el pavor de las tinieblas absorbían todas las facultades de mi razón. Después de haberme desprendido de los últimos lazos físicos en pleno sepulcro, atormentábame la conciencia. Hubiera preferido la ausencia total de la razón, el no ser. Al comienzo las lágrimas lavaban incesantemente mi rostro y apenas en raros minutos me beneficiaba la bendición del sueño. Pero bruscamente se interrumpía la sensación de alivio. Seres monstruosos me despertaban irónicos. Era imprescindible huir de ellos. Reconocí ahora que una esfera diferente se levantaba de la polvareda del mundo, pero ya era tarde. Pensamientos angustiosos trituraban mi cerebro. Mal delineaba proyectos de solución cuando numerosos incidentes me impelían a consideraciones torturadoras. En momento alguno surgió tan profundamente a mi vista el problema religioso. Los principios puramente filosóficos, políticos y científicos se me figuraban ahora extremadamente secundarios para la vida humana. Significaban, a mi ver, un valioso patrimonio en los planos de la tierra, pero urgía reconocer que la humanidad no se constituye de generaciones transitorias, y sí de espíritus eternos, camino a un glorioso destino. Verificaba que algo permanece por encima de toda consideración meramente intelectual. Ese algo es la fe, manifestación divina en el hombre. Pero semejante análisis surgía tardío. De hecho, había conocido las letras del Antiguo Testamento y muchas veces hojeara el Evangelio. Sin embargo, era forzoso reconocer que nunca procurara las letras sagradas con la luz del corazón. Las identificaba a través de la crítica de escritores poco afectos al sentimiento y a la conciencia, o en pleno desacuerdo con las verdades esenciales. En otras ocasiones las había interpretado de acuerdo con el sacerdocio organizado, pero sin salir jamás del círculo de contradicciones donde me había estacionado voluntariamente. En verdad, no había sido un criminal, según mi propio concepto, empero la filosofía de inmediatismo me había absorbido. La existencia terrestre que la muerte transformara no era señalada con aspectos diferentes a los de la masa común de los hombres. Hijo de padres tal vez demasiado generosos, conquisté títulos universitarios sin grandes sacrificios, participé de los vicios de la juventud de mi tiempo, organicé mi hogar, tuve hijos, perseguí situaciones estables que garantizasen la tranquilidad económica de mi grupo familiar. Pero, examinándome atentamente,
algo me hacía experimentar la noción del tiempo perdido con la silenciosa acusación de mi propia conciencia. Habité la tierra y disfruté de sus bienes, de las bendiciones de la vida, pero no le había retribuido ni un centavo del enorme débito contraído. Tuve padres cuya generosidad y sacrificios por mí nunca supe valorar, esposa e hijos que prendiera ferozmente en las telas rígidas del egoísmo destructor. Tuve un hogar que cerré a todos los que transitaban en el desierto de la angustia. Me sentí feliz con los júbilos de mi familia, olvidando extender esa bendición divina a la inmensa familia humana, sordo a los más elementales deberes de fraternidad. En fin, como flor de estufa, no soportaba ahora el clima de las realidades eternas. No había desarrollado las semillas divinas que el Señor de la vida colocara en mi alma, más bien las sofocara criminalmente en el deseo desbordado del propio bienestar. No adiestrara órganos para la vida nueva. Era justo, pues, que despertara en ella a la manera de un minusválido que, restituido al río infinito de la eternidad, no pudiese acompañar satisfactoriamente la carrera incesante de las aguas, o como el mendigo infeliz que, exhausto en pleno desierto, deambula a merced de impetuosos tifones. Oh amigos de la tierra, ¿cuántos de vosotros podréis evitar el camino de la amargura con la preparación de los campos interiores del corazón? Encended vuestras luces antes de atravesar la gran sombra. Buscad la verdad antes de que la verdad os sorprenda. Sudad ahora para no tener que llorar después. Clarencio. ¡Suicida! ¡Suicida! ¡Criminal! ¡Infame! Gritos como estos me cercaban por todas partes. ¿Dónde se hallaban esos sicarios de corazón empedernido? A veces los vislumbraba casualmente, escurridizos en las tinieblas densas, y cuando mi desesperación alcanzaba el auge, los atacaba, movilizando extremas energías. Pero en vano golpeaba en el aire, en el paroxismo de mi cólera. Carcajadas sarcásticas herían mis oídos, mientras aquellos cuerpos negros desaparecían en la sombra. ¿A quién apelar? El hambre me torturaba, la sed me abrazaba. Determinados fenómenos de la experiencia material se patentizaban a mi vista. Creciérame la barba, la ropa comenzaba a romperse con los esfuerzos de la resistencia en aquella región desconocida. No obstante, la circunstancia más dolorosa no era el terrible abandono en que me hallaba, sino el asedio incesante de fuerzas perversas que se me presentaban en aquellos caminos yermos y oscuros. Me irritaban y aniquilaban la posibilidad de concatenar ideas. Deseaba ponderar debidamente la situación, encuadrar razones y establecer nuevas directrices al pensamiento. Pero aquellas voces, aquellos lamentos mezclados de acusaciones nominales, me desorientaban irremediablemente. ¿Qué buscas, infeliz? ¿A dónde vas, suicida? Aquella áspera reprensión, incesantemente repetida, perturbaba mi corazón. Infeliz, sí, pero suicida, nunca. Esas imprecaciones, a mi juicio, no eran procedentes. Yo había dejado mi cuerpo físico contra mi voluntad. Recordaba mi porfiado duelo con la muerte. Aún me parecía oír los últimos pareceres médicos enunciados en la casa de salud. Recordaba la asistencia desvelada que tuviera, las curaciones dolorosas que experimentara en los largos días que siguieran a la delicada operación de los intestinos. Sentí en el curso de esas reminiscencias el contacto del termómetro, el pinchazo desagradable de las inyecciones y por fin la última escena que precediera al gran sueño. Mi esposa, joven aún, y los 3 hijos contemplándome en el terror de la eterna separación. Después,
el despertar en el paisaje húmedo y oscuro, y la gran caminata que parecía no tener fin. ¿Por qué me tachaban de suicida cuando había sido obligado a abandonar la casa, la familia y la dulce convivencia de los míos? El hombre más fuerte conocerá los límites de la resistencia emocional. Firme y resoluto al principio, comencé por entregarme a largos periodos de desánimo y lejos de proseguir en la fortaleza moral, al ignorar mi propio fin, sentí que las lágrimas, largamente reprimidas, brotaban con más frecuencia, fluyendo del corazón. ¿A quién recurrir? Por grande que fuera la cultura intelectual traída del mundo, no podría alterar ahora la realidad de la vida. Mis conocimientos ante el infinito se asemejaban a pequeñas burbujas de jabón llevadas por el viento impetuoso que transforma los paisajes. Yo era alguna cosa que el tifón de la verdad llevaba muy lejos. Sin embargo, la situación no modificaba la otra realidad de mi ser esencial. Preguntándome a mí mismo si no habría enloquecido, encontraba la conciencia vigilante, aclarándome que continuaba siendo el mismo, con el sentimiento y la cultura logrados en la experiencia material. Persistían las necesidades fisiológicas, sin modificación alguna. El hambre castigaba todas mis fibras, no obstante, a pesar del abatimiento progresivo, no llegaba a caer definitivamente en absoluta extenuación. De cuando en cuando encontraba verduras que me parecían agrestes, en torno a humildes hilos de agua a los que me arrojaba ansioso. Devoraba aquellas hojas desconocidas, ingería el agua de aquella fuente turbia, tanto como me lo permitían las fuerzas irresistibles que me impulsaban hacia adelante. Muchas veces absorbí el lodo del camino y recordé el antiguo pan de cada día, vertiendo copioso llanto. Con frecuencia era imprescindible ocultarme de las enormes manadas de seres embrutecidos, que pasaban en bandadas como fieras insaciables. Eran cuadros para horrorizarse. Se acentuaba el desaliento. Entonces comencé a recordar que debía existir un autor de la vida, fuese donde fuese. Esa idea me confortó. Yo que detestara las religiones en el mundo, experimentaba ahora la necesidad de consuelo místico. Médico extremadamente arraigado al negativismo de mi generación, se me imponía una actitud renovadora. Se me hacía imprescindible confesar el fallo del amor propio, al que me había consagrado con orgullo. Y cuando las energías me faltaron por completo, cuando me sentía absolutamente adherido al lodo de la tierra, sin fuerzas para erguirme, pedí al supremo autor de la naturaleza que me extendiese sus manos paternales en tan amarga emergencia. ¿Cuánto tiempo duró la rogativa? ¿Cuántas horas consagré a la súplica con las manos unidas, imitando a un niño afligido? Apenas sé que la lluvia de lágrimas lavó mi rostro, que todos mis sentimientos se concentraron en la oración dolorosa. ¿Sería posible que me hallara completamente olvidado? ¿No era también hijo de Dios, aunque no hubiera tratado de conocer su actividad sublime, mientras me hallara engolfado en las vanidades de la experiencia humana? ¿Por qué no me perdonaría el Padre Eterno cuando proveía nido a las aves inconscientes y protegía bondadoso la tierna flor de los campos agrestes? Es preciso haber sufrido mucho para entender todas las misteriosas bellezas de la oración. Es necesario haber conocido el remordimiento, la humillación, la extrema desventura para tomar con eficacia el sublime elixir de la esperanza. Fue en ese instante que las espesas neblinas se disiparon y alguien surgió como emisario de los cielos. Un simpático anciano me sonrió paternalmente. Se inclinó, fijó en mí sus grandes ojos lúcidos y dijo: «Valor, hijo mío, el Señor no te desampara». Amargo llanto bañaba toda mi alma. Emocionado, quise traducir mi júbilo, comentar el consuelo que me llegaba más
reuniendo todas las fuerzas que me quedaban, apenas pude inquirir: ¿quién sois, generoso emisario de Dios? El inesperado bienhechor sonrió bondadoso y respondió: llámame Clarencio, tan solo soy tu hermano. Y percibiendo mi agotamiento, agregó: ahora permanece en calma y en silencio. Es necesario descansar para recuperar las energías. Enseguida llamó a 2 compañeros que guardaban actitud de desvelados servidores y ordenó: prestemos a nuestro amigo los socorros de emergencia. Blanco lienzo fue extendido allí mismo, a modo de hamaca improvisada, disponiéndose los cooperadores a transportarme generosamente. Cuando me alzaron con el mayor cuidado, Clarencio meditó un instante y aclaró, como quien recuerda inaplazable obligación: vamos sin demora. Es necesario alcanzar nuestro hogar con la mayor presteza posible.